Pues si quieren retomamos la sesión. De nuevo, pues muchas gracias, José Juan. Me parece que has comentado varias cosas que sin duda nos hicieron pensar. Yo, a vuelo de pájaro, anoté algunas cuestiones que me parecieron importantes, ¿no? Probablemente la que destacaría más, la comentábamos ahorita en el intermedio con Hugo y con Amparo. Decíamos, bueno, ¿cómo generar indicadores económicos cuantitativos en ámbitos tan informales como, por ejemplo, los músicos raperos callejeros, ¿no? Es decir, creo que la pregunta es relevante en tanto consideremos que aquí, digamos, hay quienes estudiamos otros géneros u otras escenas musicales y sin duda generar indicadores económicos o datos cuantitativos es una labor metodológica importante, ¿no? Entonces creo que lo que nos expuso hoy José Juan sin duda nos puede ayudar a ir delineando también nuestras propias herramientas metodológicas, repito, para generar ese tipo de datos cuantitativos. Me parece, a reserva de lo que comenten los demás, hubo una beta que me parece que es importante subrayar o retomar. Creo que expusiste bien hacia la parte final de tu exposición, pues la manera en cómo se articula la violencia ligada o derivada o vinculada al narcotráfico y al crimen, yo diría al crimen bien organizado, cómo se articula con los otros espacios y actores de una escena musical, en este caso de la música norteña, ¿no? Creo que eso es importante que lo subrayemos y que lo empecemos a pensar en tanto eh, el narcotráfico como un problema político, económico, ideológico, no solamente se constriñe, ¿no? al ámbito del norte del país, sino que se extiende a todo lo largo de México. En fin, es un fenómeno internacional. Entonces, reitero, me pareció muy interesante cómo articulaste eh, violencia ligada a la vida de una escena en particular. En fin, quise comentar solamente algunos puntos que me parecieron significativos, pero pues quisiera, más bien abro una ronda de participaciones. Quien guste puede preguntar o comentar algo. Hola, pues muchas gracias por la plática. Creo que, bueno, a mí me hace como reflexionar en torno a muchas cosas y bueno, como que el recorrido metodológico que vas haciendo a mí me es de mucha utilidad para las investigaciones que yo hago, ¿no? Particularmente yo trabajo igual como una escena musical de la Ciudad de México principalmente, que es la del flamenco y bueno, esta cuestión de cuantificar, ¿no? Lo que puedo arrojar a través de esa sistematización eh, en tablas y lo que nos fuiste exponiendo, creo que, bueno, a mí me sirvió un poco para como imitarla y ir sacando resultados, ¿no? Que van pues hacia mis inquietudes, ¿no? Bueno, hacia mi propia investigación. Pero bueno, más bien yo quería hacer dos comentarios y una pregunta. El primer comentario, bueno, me llamó mucho la atención este asunto del control de la vida nocturna, como esta continuidad y lo que indica que hay una continuidad y una discontinuidad en las prácticas de la música en vivo, ¿no? Como un indicador social, ¿no? Como que no... ayer leía precisamente un artículo sobre la presencia del narcotráfico en la Ciudad de México y bueno, ahora con lo que iba diciendo, pues como que me iba haciendo un poco más sentido, ¿no? Porque precisamente van describiendo pues algunos antros, ¿no? Del centro de la ciudad que van cerrando o que de pronto, pues no tienen que traer, por las amenazas de narco, extorsiones que hay o para que les permitan vender drogas al interior. Bueno, pues que de pronto ya tienen hombres armados como de seguridad, pero pues como que la gente se saca de onda, entonces como que ciertos lugares que siempre estaban llenos hasta altas horas de la madrugada, ahora de pronto el afluente, ¿no? De personas baja. Y bueno, claro, eso es una nota que está leída a partir pues, de la negación como desde el discurso oficial de que en la Ciudad de México no está el crimen organizado, ¿no? Y bueno, pues sí es como ahora pensándolo a partir de lo que expones,
bueno, justo esta discontinuidad en los lugares de, bueno, no soy músico en vivo, sino de lugares para ir a escuchar música, ir a bailar, pues también es un claro indicador social de que algo pasa, y ya con el testimonio de estos dueños de antros y eso, bueno, pues queda muy claro la, pues la presencia, ¿no? Como de este mismo fenómeno que está ocurriendo en, bueno, en los casos que tú vas revisando, ¿no? Entonces, bueno, pues se me hace interesante pensar a partir de esta continuidad y ruptura de esa continuidad en estas prácticas musicales, ese, bueno, que se convierte también en un indicador social de esta naturaleza. La otra cuestión es de el primer caso que hablas de cuando los datos del INEGI cuestionan la etnografía. Bueno, ese también me hizo pensar, bueno, también en la ficción de los datos, bueno, que tienen cierto nivel de ficción, pero que también esa ficción está indicando otra cosa, ¿no? Porque participé yo en un programa del FONCA que se llama México en Escena, en una compañía. Y bueno, pues de pronto si uno se ponía a revisar los datos que esta compañía reportaba al FONCA, pues parecía que era una compañía de una actividad así pulcra, así de muchísimo trabajo, ¿no? De si el FONCA te pedía que en el año tuvieras 40 presentaciones, bueno, no, pues esta compañía daba 60, ¿no? Pues si el otro año te pedía que tenías que dar 60, pues entonces da 80, ¿no? Y bueno, pues la realidad es que a veces había temporadas enteras que se anunciaban, pero no se daban. Y, y así muchas cosas que se supone sucedían de una manera, pero en realidad no sucedían, o que iba a haber no sé cuánta gente en escena, pero a la mera nada más había 3, que iba a haber no sé qué tantos elementos, no sé, ¿no? Y que esto no se daba. Entonces, bueno, pues si uno se fuera a los datos del FONCA, pues encontraría una realidad muy diferente a la que en verdad pasaba. Pero bueno, que también pues es interesante porque por un lado, pues si uno se metía a ver, no sé, redes sociales o prensa o lo que fuera, pues estaban anunciadas y circulaban y pues también es como otra cara, ¿no? De pues estos medios actuales que hay, que bueno, ese nivel de actividad pues sí era palpable en todas estas redes porque había un chorro de carteles y un chorro como a nivel de difusión, porque pues como que había ahora una parte, como una oficina encargada de eso, pero que pues tampoco se empataba con la realidad. Y pues si uno se iba como a ver los comentarios de las redes, pues como que decía, no, pues había como de pronto sí había como que, órale, ¿no? Pues esto está padrísima esta compañía, cuando en realidad, pues a nivel artístico y de producción, pues la compañía en realidad atravesaba por su momento más bajo. Entonces, bueno, este tipo como del dato y lo de pues es como muy interesante. Pero bueno, acá un poco, bueno, pues yo que trabajaba ahí, pues como que el indicador, pues justo creo que tenía que ver más bien con la percepción, ¿no? O sea, que los datos que se arrojaban al FONCA tenía que ver un poco ya con el entendimiento de un proyecto, digamos, cultural, que ya más bien era visto más como un proyecto empresarial. Y bueno, cómo empieza a ver ahí tal vez el cambio, ¿no? Conceptual, que puede haber así un proyecto que entonces el número empieza a reflejar más bien esa otra lógica, no una lógica ya digamos como artística, sino una lógica como empresarial, ¿no? Entonces, bueno, eso pues sí es como muy interesante, creo, de lo que dices, ¿no? Cuando un dato puede cuestionar tu etnografía, pero a la vez todo eso pues arroja, ¿no? Otra cantidad de preguntas. Y bueno, la pregunta es que, así como concreta que tengo es, cuando señalas esto de las músicas en las bodas y los otros eventos que se alteran por la violencia, o sea, ¿por qué disminuyen? O sea, también porque hay migración o por qué otros factores eso, o sea, porque estos que son eventos como más privados, pues también se ven afectados por la violencia o no sé. Gracias. Esto no es micrófono para todos, ¿verdad? Entonces hay que subir la voz y alejar. Bueno, felicitar el que compartas con nosotros algo tan interesante de esta reflexión metodológica entre cómo hacer dialogar el trabajo etnográfico con
toda esta parte de análisis cuantitativo, ¿no? De estadísticas, en fin. A mí me llamó mucho la atención y te felicito en ese sentido de que el propósito de la investigación esté dialogando con los propios músicos, o sea, que sean herramientas analíticas que sirvan para su práctica cultural. Creo que esta debe de ser una forma de trabajo que sería ideal que los investigadoras e investigadores tomáramos muy en cuenta, porque pues haciendo cálculos yo creo que de la producción científica al respecto muy poco atiende a necesidades concretas de aquellos a quienes estudiamos, y en ese sentido es loable que se plantee que más que informantes son coautores. En ese sentido también me llamó mucho la atención el hecho de que, bueno, en el rap se entiende que de alguna manera es una expresión hasta contestataria, porque hay mucho de cuestionamiento, crítica, reporte de situaciones, ¿no? Y dentro de la economía informal, que en ese sentido me parece muy importante la pregunta de Roberto en el ¿qué indicadores se pueden tomar en este análisis cuando están fuera de estadísticas y de, ¿no? Ahí no aplica tanto esta correlación entre estos referentes de la etnografía con estadísticas, ¿no? Pero en el caso de la música norteña, que hablaste un poco menos, entiendo, y la pregunta es, ¿hasta dónde la música norteña se vio opacada, relegada, recluida por las otras ofertas culturales? Y en ese sentido, pues de alguna manera, no sé, a mí me da la impresión, y lo quiero, es la pregunta, quisiera que tú nos informaras más al respecto, si prácticamente desapareció o está ahí de manera muy latente de los circuitos comerciales del mercado del disco. Y entiendo música norteña con redoba, o sea, esta agrupación de pocos instrumentos que tocaban shotis, redobas, etcétera, ¿no? ¿Perdón? De acordeón y bajo sexto, digamos. Exacto, de acordeón. El acordeón y el bajo sexto como corazón. Exacto. A nosotros nos llamó mucho la atención, por ejemplo, aquí queríamos comprarle a un pariente, un niño, una redoba, y ya no encontramos redobas en ningún lado. Todas eran como de plástico, de estas que se usan, pero de madera y eso son inexistentes, ¿no? En la Ciudad de México. Entonces, quería un poco preguntar en concreto cuál es la situación de la música de acordeón y bajo sexto. Bueno, muchas gracias, José Juan. Yo en realidad iba un poco en relación a la pregunta que hizo Amparo al comienzo, que tiene que ver con esto de la investigación-acción participante, ¿no? Me gustaría saber un poquito qué reflexividad generó en tus colaboradores, en los raperos, el tomar distancia con su propia práctica al confrontarse con tu material, ¿no? Y también, de alguna manera, cómo si ello produjo alguna modificación, o sea, esta interacción que tú tienes con ellos en el intercambio de tus materiales, si produjo alguna modificación en la conformación de tu problema de investigación, o de qué manera, digamos, si al principio de la investigación ellos incidieron en la conformación del problema, ¿no? O si tienes amparado transformar el problema de investigación en función de esa retroalimentación.